Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. El domingo pasado comenzamos una serie que va a durar obviamente unos domingos más. Si usted no la pudo escuchar, le invito a poderse poner al día a través de las plataformas. Ahora también estamos ofreciendo las predicaciones de las series a través de nuestro canal de YouTube. Esa es una opción más, un canal más para que tú puedas recibir la palabra de Dios y ponerte al día con respecto a las series. Así que quiero darte la bienvenida una vez más a la serie Vida. Una serie inspirada en un versículo muy importante que está en Juan capítulo 10, versículo 10. La mayoría de ustedes lo conocen bastante bien. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, hablando Jesús, he venido para que tengan ¿qué? Vida. De ahí sale el nombre de la serie. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De hecho, Jesús mismo, en la palabra de Dios, se refiere a sí mismo como la vida. Como que Él es el camino, es la verdad y también es la vida. Cuando hablamos de vida en esta serie, no nos estamos limitando a la vida terrenal. Estamos hablando sobre una vida en abundancia. Y el domingo pasado, para los que estuvieron acá y para los que no, aquí los ponemos al día, dijimos que la vida abundante se puede expresar en tres formas, de tres maneras. La vida eterna, que según Juan, la vida eterna empieza cuando nosotros conocemos al Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Señor, al único y verdadero. O sea que la vida eterna no comienza cuando nosotros morimos terrenalmente y nos vamos al cielo con Jesús. La vida eterna comienza en el preciso momento en el que nosotros conocemos a Jesucristo. Ahora, que conocer a Jesucristo no es que me hablen de Él y que me enteré de que Él existe. Muchos se enteraron de que Jesús existía hace 2000 y pico años en Jerusalén, por ejemplo, mas no necesariamente todos los llegaron a conocer íntimamente, mucho menos reconocer como Mesías o el Hijo de Dios. Sabían de Él, escuchaban de Él, pero pocos se acercaron a tener una relación íntima y personal con Él. La vida eterna empieza cuando lo llegamos a conocer en esa dimensión. Vida en abundancia también significa vida plena en el presente. Eso significa que nosotros somos receptores de paz, no la paz que ofrece el mundo, sino la paz que nos da Jesús. Él también nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que ofrece el mundo, no es la paz que te ofrece una farmacia, un médico, un libro. Y aunque todo eso no tiene nada de malo y no necesariamente es sinónimo de pecado, la paz que ofrece Jesús sobrepasa cualquier método o procedimiento terrenal al cual tú acudes para buscar un tiempo de quietud. Y lo tercero es que la vida en abundancia, decíamos el domingo pasado, es saber que estamos seguros en sus manos. Y no hay lugar en el que yo quisiera estar más seguro que en la presencia de Dios, en las manos de Dios. En este mundo tan incierto, que trata de darnos tanto tipo de garantías, muchas de las cuales no se cumplen. ¿Cuántas promesas no ha recibido usted o ha escuchado usted que alguien hace y no lo cumple? Vivimos en países cuyos gobiernos son campeones en prometer, pero un fracaso para poder cumplir. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo espiritualmente hostil. La gente nos dice: confía en mí. Nosotros confiamos en ellos y ellos traicionan muchas veces nuestra confianza. Hemos vivido suficiente como para saber que lo que estoy diciendo nos aplica a todos. Y si no nos han traicionado a nosotros la confianza, si somos honestos, nosotros también hemos traicionado la confianza de muchos también. Y muchas veces también nosotros le hemos fallado al Señor. Pero Él a nosotros no nos falla.
Así que vida en plenitud, en abundancia, significa tener vida eterna en el presente y también la certeza de que estamos en sus manos. El domingo pasado, el primer capítulo de esta serie se tituló Vida en Cristo. Este domingo, el segundo tema de la serie se titula así: Vida en el Espíritu. Ya vimos lo que significa vivir en Jesús, vivir en Cristo. Este domingo vamos a hablar sobre qué significa la vida, pero en el Espíritu. Creo que es un excelente complemento, un excelente seguimiento de lo que significa vivir en Jesús. Vivir en Jesús significa pasar de la muerte a la vida eterna. Pero vivir en el Espíritu es cuando realmente permitimos que la presencia de Dios viva en nosotros y gobierne nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras emociones, que gobierne básicamente nuestra vida por completo. Entonces yo ya pasé de la muerte a la vida, capítulo 1. Capítulo 2, ahora permito que la presencia de Dios que habita en mí gobierne mi vida. No que me gobierne mis deseos, no que me gobierne la carne, no que me gobierne las tendencias, lo que está in y lo que está out, lo que la gente aprueba o desaprueba, sino que lo que Dios aprueba desde el cielo. Que me gobierne Cristo, que me gobierne el Espíritu Santo. Quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántas veces hemos prometido cambiar, pero volvemos a caer en lo mismo? Están demasiado serios hoy. ¿Cuántas veces hemos prometido hacer un cambio y volvemos a lo mismo? ¿Sí? Muchísimas veces. Decimos, incluso después de ser lastimados o sufrir la consecuencia de malas decisiones, hoy sí, esta fue la última vez que yo caigo en esto. Tiempo después, 3 Doritos después, volvemos y caemos exactamente en el mismo lugar. Ahorita Guatemala está lleno de hoyos en todas las calles y todo. Con mis hijos, esto no debería darnos risa, nos debería de frustrar, pero en medio de toda la frustración buscamos un poquito de humor en medio de nuestro camino a casa después del colegio, sobre todo cuando ha llovido, porque nos hemos dado la tarea de memorizarnos donde hay agujeros cerca de nuestra casa, varios de los cuales son tan profundos que si caemos ahí sabemos que traen el carro y lo usamos casi como juego. Entonces Fernando y Mía y su servidor, de regreso a casa normalmente cerca de las 3 de la tarde, ahí estamos nosotros viendo dónde es que hay agujeros y tratar de memorizarnos, y perdemos, como que esto fuera un juego, cuando caemos en el hoyo que habíamos caído el día anterior. Si es un nuevo hoyo, hay permiso, pero si es el mismo del día anterior, de días anteriores, entonces perdemos. Miren, en medio de todo el caos y todas las tormentas que han caído en Guatemala, ese es el poco humor que logramos nosotros conseguir en el carro en medio de esas tormentas que caen. Y duele, le duele al vehículo, no sensorialmente, le duele más al conductor que al carro, pero espiritualmente sucede algo muy parecido. Tomamos muchas decisiones de proteger nuestros corazones, nuestras mentes, porque hemos sido lastimados por decisiones que tomamos, y de verdad estamos convencidos de que nunca más vamos a cometer el mismo error y tomar la misma decisión, pero ahí estamos. 3 días, 3 semanas, 3 meses o 3 años después, volvemos a caer en lo mismo. Y hay una razón. Y Pablo, hoy vamos a leer un poquito a Pablo, porque el mensaje de esta mañana está inspirado en Romanos capítulo 8. Pablo sabía muy bien lo que yo estoy predicando. Si él estaría aquí en vida, en la primera fila, sería el que más amén está gritando, porque él sabe que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y él lo predicaba en Romanos capítulo 6, capítulo 7, y luego aterriza en el capítulo 8, que es el que vamos a leer esta mañana. Él sabía que había una lucha interna entre la carne y el espíritu, y él decía, ¿cuánto cuesta querer hacer lo que el espíritu me pide? Porque la carne se opone a las cosas del espíritu y la del espíritu se opone a las cosas de la carne, y es como que tengo 2 lobos, como que tengo 2 animales dentro de mí que se quieren consumir
uno con el otro. La prédica esta mañana está inspirada en Romanos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, alcanzando cerca del 14 más o menos. Tal vez avanzamos un poquito más. Pero para estudiar el Romanos 8 hay que entender el contexto. ¿En qué contexto está Romanos 8? Romanos 8 es un capítulo muy especial. De hecho, está a la mitad prácticamente del libro de los Romanos. O sea, está justo a la mitad. Es el corazón del libro de los Romanos. Está justo al centro. Un par de capítulos antes, 6 y 7, Pablo está como quejándose. No quejándose, está exponiendo un problema. Y es que el cuerpo, de verdad, y la carne es algo contra lo cual hay que luchar, y qué difícil es. Él habla sobre esa batalla que tenemos contra nuestros deseos, los sentimientos, los instintos que nos hacen caer en pecado. De hecho, en el capítulo 6 no se menciona ni una sola vez el Espíritu Santo. En el 7 lo menciona una vez, pero en el 8 lo menciona casi 20 veces, dependiendo de la traducción, versión o idioma en el que lo esté leyendo. Si lo está leyendo en la versión Reina Valera, si no estoy mal, son 19, tal vez 20 veces. Pero vamos a aproximarlo a 20 veces. O sea, hace un cambio radical del capítulo 7, donde está diciendo esta carne tan difícil que es pelear contra ella, y explicando que nosotros podemos caer en esa esclavitud de hacerle caso a nuestros deseos, a menos que lleguemos al capítulo 8. Y por eso el capítulo 8 comienza precisamente diciendo en el versículo 1, si me lo pueden poner, ahora pues, como dando a entender, después de que ya les expliqué lo fuerte que puede ser la carne si la alimentamos con malos pensamientos, con malas decisiones. Por eso el versículo 1, el primer versículo del 8 empieza diciendo, ahora pues, como que dijéramos, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como diciendo, todo depende de cuáles son las decisiones espirituales que tú tomes a partir de este momento. ¿Vas a escuchar la carne? ¿Vas a obedecer los deseos de la carne? ¿O vas a vivir en el Espíritu? Ahora, ¿cuánto estamos aprendiendo? Va. ¿Qué carta estamos hablando? Estamos hablando de la carta que Pablo le escribe a los romanos. En Roma, o sea, donde están los romanos, obviamente, en Roma, ya existía el cristianismo. Bueno, estaba creciendo. Estamos más o menos en el año 57, por ahí después de Cristo. Poco antes de llegar a los 60 años, después de la era de nuestro Señor. Y el crecimiento de la iglesia se está dando exponencialmente. Y los judíos están empezando ya a congregarse o a juntarse con los gentiles. O sea, básicamente romanos que se están convirtiendo al cristianismo. Ahora, Pablo era un escritor excelente. Aparte que estaba inspirado por el Espíritu Santo, él sabía y conocía bien su audiencia. Por eso cuando usted lee las cartas de Pablo, se va a dar cuenta que tiene tonos diferentes cuando le habla a Éfeso, o sea, Efesios, que cuando le habla a Galacia, o sea, a los Gálatas. Y ahora se está dirigiendo a los romanos y le agarra un tono bien interesante. Lo vamos a ver en unos momentos. Roma no era cualquier ciudad. Era el centro del derecho del mundo antiguo. O sea, los romanos, si algo entendían, eran un lenguaje de tribunal, un lenguaje de juicio, un lenguaje de veredictos. O sea, él conocía bien su audiencia. Él sabía a quién le estaba dirigiendo la carta, y por eso comienza su carta en Romanos 8 diciendo así. Léalo conmigo en las pantallas. Ahora pues, ninguna, digan, condenación. Pero dígalo como que está aquí, ¿sí? Diga condenación. Ahora pues, ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no andan conforme al capítulo 6 y capítulo 7, los dos capítulos que escribió atrás. Todos los que están en Cristo y no conforme a la carne, para ustedes no hay condenación. Esa palabra es una palabra fuerte, y es una palabra que para nosotros, no sé qué tanto resuena en su corazón, pero en los romanos sí.
Él conocía su audiencia. Él está hablando a una audiencia que entendía muy bien la palabra juicio. Acuérdese que en Roma es donde se emitieron los juicios de muerte, de crucifixión. Ahí ellos entendían básicamente el lenguaje de tribunal. Eran los reyes de eso, básicamente. Entonces les dicen, no hay condenación. Y esa palabra condenación significa catácrima. No sé si me la pueden poner en la pantalla, por favor. Si no se acuerda de ella, no se preocupe, solo no le ponga así a ninguno de sus hijos. Porque esa palabra significa condenación, catácrima. Entonces, él está escribiendo a una congregación, a un pueblo, una audiencia donde hay judíos, pero también donde hay romanos. ¿Cómo puedo hacer que los romanos entiendan de que no hay juicio para ellos? Entonces escribe la palabra catácrima, como diciendo, no hay juicio para ustedes. Y aunque ustedes se esfuercen todo lo que quieran por alcanzar la salvación, ustedes por sus propias fuerzas no lo van a poder hacer. Solamente en Cristo. Eso me recuerda a aquella canción, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación la encuentren. ¿Se acuerda de esa? Sí, son pruebas de edad, le amo yo a esto siempre. Aquí se nota los que venimos de hace unas décadas atrás en el Evangelio. Así que catácrima significa sentencia, significa castigo, básicamente significa algo que es declarado culpable. Y él dice, no hay culpabilidad, no hay juicio para ustedes, no hay sentencia, pero deben estar en Cristo Jesús y no hacerle caso a las obras de la carne. Y no por la ley, no porque se esfuercen por ser mejores, solamente en Cristo y solamente en Él. Yo quiero decirte algo. No puedes disfrutar la vida en el Espíritu mientras sigas cargando cosas del pasado. Porque el pasado es lo que hace que muchas veces nos condenemos en el presente y digamos no somos dignos de la presencia de Dios. A lo largo de mis años pastoreando la iglesia, he perdido la cuenta ya de cuántas personas se han acercado muchas veces a nosotros diciendo es que ya no vamos a la iglesia porque cometimos errores, porque sentimos que no somos dignos ahí, nos sentimos hipócritas de llegar. Le dije, no se preocupe, hay lugar para usted, hay un montón más ahí sentados. La gente tiende a veces a alejarse de Cristo porque siente que no son merecedores de la gracia, porque las faltas, los pecados o el estilo de vida que decidieron tomar hacen que no se sientan dignos de entrar a estas puertas. Todos los que estamos aquí sentados sabemos de que realmente no somos dignos de entrar acá si no es por la gracia de Cristo. Y venimos precisamente porque traemos muchas cargas, porque a lo largo quizás de la semana tomamos muchas decisiones, varias de las cuales fue porque escuchamos la carne, seguimos nuestros instintos, elegimos escuchar y hacerle caso a nuestras emociones en lugar del Espíritu Santo, y hoy estamos acá por la gracia diciéndole al Señor, cúbrenos con ella, porque yo no puedo seguir viviendo de mis emociones y sentimientos. La razón por la que muchos adolescentes en su juventud, no sé, usted también estuvo ahí, cometimos errores en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, muchos de esos errores en el área emocional, a veces sentimental, es porque no supimos administrar correctamente nuestras decisiones y le hicimos caso a nuestras emociones. Ahora vemos hacia atrás el pasado y decimos, ¿qué estaba pensando yo? Pero en nuestra inmadurez y adolescencia nosotros no vemos eso. Esa es la razón por la que yo exhorto a todo padre de familia. Esta es una antesala a lo que vamos a estar hablando en la conferencia para padres. Nuestros hijos, mientras todavía están bajo nuestro cuidado y nuestra tutela, no tienen la madurez suficiente para tomar muchas decisiones. Necesitan de la sabiduría de los padres. Creemos o tenemos esa falsa idea de que como ya están más grandecitos, como ya no tenemos que ponerle sus zapatos, sus calcetines o bañarlos, entonces ya pueden tomar sus decisiones solos. Eso es un error muy grande. No solamente aquí dentro de la iglesia, en mi trabajo secular,
estoy por alcanzar más o menos 27 años de trabajar con juventud, les puedo decir algo. Es enorme la diferencia entre el grupo de jóvenes que escucha a papá y mamá, escucha su sabiduría, entiende el principio de honra y obediencia, y los que se han alejado. Pero muchas veces no se han alejado porque ellos quisieron, es porque los padres los empezaron a soltar demasiado prematuramente. No estaban listos todavía para tomar sus decisiones, por eso son adolescentes. Ahora bien, eso no significa que están en una mala etapa, están en una etapa exquisita, en una etapa de juventud, es donde enriquecen su relación con Cristo, porque todo lo que un joven, un adolescente construye espiritualmente a sus 13, 15, 18, 21 años va a tener mucha redundancia en lo que va a ser 5, 10, 15 años después. Papás de adolescentes, esta fue su forma de decir, aquí estamos, ¿sí? Esta fue su forma de decir amén. Esta fue su oportunidad de decir, sí, Señor. Sujeta a ese varón que tenemos en la casa o esa jovencita. Ahora, ya que entré en ese tema porque no es parte de la prédica, necesito terminarlo. La sujeción que debemos enseñarle a los niños y a los jóvenes no es primeramente a nosotros, es a Dios. Porque nuestros adolescentes también ya empiezan a tener sabiduría y ya empiezan a tener inteligencia desarrollada. En medio de toda esa inmadurez ya la están desarrollando y sí se dan cuenta cuando nosotros nos equivocamos, pero Dios nunca. Entonces tenemos que conectarlos de primero con la paternidad divina y luego que expresen esa honra hacia nosotros aquí en la tierra y aquí la practiquen también. Pero no podemos disfrutar muchas veces del presente hasta que no perdonamos muchas de las decisiones que nosotros tomamos en el pasado. O que seres amados, nuestros padres, nuestros cónyuges, hasta nuestros hijos tomaron en el pasado, que todavía están interrumpiendo la paz en nuestro presente. Hay que perdonarlo, hay que dejarlo, hay que soltarlo atrás para poder disfrutar bien la vida. Así que desde aquí quiero hacer una oración para todas las personas que todavía se sienten víctimas de las decisiones que tomaron en el pasado. Y tú sabes que eres esa persona cuando cada vez que quieres recordar algo que pasó, algo que ocurrió, se te roba la paz, te sientes mal, te sientes culpable, o te condenas a ti o condenas a los demás como responsables. Es que este fulanito fue el que me hizo esto, es que tal fulanita. Suéltalo. No tienes idea cómo puede llegar a afectar no solamente tu estado espiritual presente, sino hasta el físico, hasta las enfermedades que muchas veces cargamos, de las cuales decimos, ¿por qué me sigo sintiendo físicamente tan mal, tan agotado? Es porque quizás hay cosas del pasado que todavía sigues arrastrando durante semanas, meses, quizás hasta años, y ahora no entiendes por qué te sientes como te sientes. Necesitas ser libre de toda condenación. Autoculpa o seguir culpando a los demás para poder disfrutar el día de hoy. Romanos 8:2, les dije que todo va a estar en Romanos capítulo 8. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que lo primero que quiero decirte esta mañana es que el Espíritu te hace libre de toda condenación. Digámoslo juntos, el Espíritu me hace libre de toda condenación. Lo segundo que quiero enseñarte esta mañana es que el Espíritu también cambia nuestra manera de pensar. Cuando tenemos vida en el Espíritu significa un cambio de pensamiento. En primer lugar, te libra del pasado, pero también cambia tu manera de pensar. Esto lo ves en Romanos, desde el Romanos 8, del versículo 5 al 8, si no estoy mal. Y hay dos tipos de mentes, de mentalidades. La mentalidad carnal y la mentalidad espiritual. Se las vamos a poner en contraste en las pantallas para que sepan cuál es la diferencia. ¿Cuál es la mente de la carne? Esa es aquella que se enfoca en esto: deseos, únicamente en los deseos. No es que sean malos, pero es su enfoque único. Temores o la autosuficiencia.
Ahora dígame si mucho de eso no se expresa o se manifiesta en la inmadurez de un niño, de un adolescente, o a veces hasta de nosotros los adultos. Es que quiero. Mi deseo es primero. O sea, yo quiero primero y después todos los demás. Nosotros estamos ahorita en una etapa de la paternidad de nuestros hijos en las que estamos esforzándonos por enseñarles a que no tienen que pensar en ellos primero. Y se empiezan con cositas tan pequeñas. ¿Qué vamos a almorzar? Y vienen los adolescentes, son los primeros que proponen. ¿Qué le pregunta a papá y a mamá que quieren? Que si nosotros queremos esto. No, ellos quieren tal cosa. Los niños son iguales. ¿Qué vamos a almorzar? Y los niños quieren imponer. ¿Por qué? Porque todavía son impulsados por sus deseos. Es natural eso de un niño. Pero espiritualmente nosotros tenemos que crecer también en el espíritu y ya no dejarnos desear por nuestros deseos, sino que ver también necesidades y pensar también en los demás. Por eso la autosuficiencia es bien importante, porque la autosuficiencia es cuando también decimos, como reflejo de esto, es que no te necesito a ti. Yo lo puedo hacer solo, lo puedo hacer sola. Y a veces dejamos a nuestros hijos, después de que nos empujaron, dijeron, queremos hacerlo nosotros, y vemos cómo se le cae la torre. Se le caen sus legos, se le caen los blogs. Es que yo te iba a explicar cómo se hacía. Y a través de eso viene el aprendizaje. Se dan cuenta que todavía necesitan de nuestra ayuda. Entonces, por eso Jesús, el Espíritu Santo, nos permite a veces, cuando nosotros le decimos, Señor, no te necesito en esta área. Ok, entonces toma la decisión tú solo. Entonces somos como el hijo pródigo, agarramos nuestra herencia, agarramos nuestros recursos y nos vamos a hacer todo lo que nuestra carne desea, solo para quedarnos vacíos, sin nada, y entonces nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de escuchar al Padre y volver a casa con Él. El Señor muchas veces nos corrige así, porque queremos también guiarnos por la autosuficiencia, decir, no necesito a nadie que se meta conmigo, y lo otro son temores. Todavía somos guiados por temores, y por eso decía hace unas semanas atrás, dígale a su hijo que baje a la cocina a traer un vaso de agua a medianoche a ver si va. Pero que salga a la luz del día, y ahí sale. Porque la oscuridad provoca temores, lo paraliza y hace que no quiera ir, no tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la oscuridad lo paraliza. Está en proceso de madurez. ¿Hay algún adulto aquí que todavía le da miedo ir a la cocina? Espero que no, y si no, ahí hablamos después. Pero esa es la mente de la carne. Cuando nos dejamos llevar por pensamientos así, yo quiero esto, es mi voluntad, no me importa lo que los demás quieran o piensan, esto es lo que yo quiero, o no necesito a nadie más para tomar las decisiones por mí. Recuerdo en una ocasión cuando estábamos de pequeños, insistíamos a mi mamá de que nosotros no la necesitábamos a ella, estábamos peleándonos con ella, con mis hermanos. Bueno, mi hermano nos había impuesto una orden y requería nuestra obediencia. Nosotros dijimos, no, nosotros no podemos. ¿Ustedes lo pueden hacer solos? Sí. Entonces, bueno, mi mamá es bien radical. En medio de esta discusión, en medio de esta pelea, ¿ustedes creen que son suficientes? Sí. Bueno, entonces nos detuvo su carro, nos bajó en la carretera de San Lucas, en la CA01 Occidente, y se fue. Mi mamá nos dejó en la carretera. Esto no es un consejo de padres. No lo vaya a hacer, eran otros tiempos. Estoy hablando de la década de los 80. ¿Okay? Nos dejó. Nunca nos imaginamos que mi mamá se iba a ir. Mi mamá tuvo un proceso de formación para nosotros bien peculiar. Y entonces nos quedamos ahí con mi hermano David, y nos quedamos ahí pensando, ¿y ahora qué hacemos? Y de pronto esa riña, esa rivalidad, esa actitud que teníamos, sumisa por completo. Asustados, asombrados de que mi mamá se nos va, empezamos a llorar y decimos, bueno, no podemos hacer nada acá, aquí nos vamos a ver qué hacemos, David, aquí nos vamos a sobrevivir, pidámosle a Jesús que regrese, mami, y nos agarramos de la mano, Padre Jesús, que regrese nuestra mamá. Y después como de 5 minutos tuve que dar una vuelta al retorno en San Lucas, regresa mi mamá y abre el carro. ¿Ya están listos para escuchar? Sí, mami. Y nos metimos al carro. Esa fue la disciplina que muchas veces mi mamá aplicó en nosotros. No es un consejo para que lo hagan igual, pero fue su forma de explicarnos: ustedes todavía no están listos para tomar decisiones por su propia cuenta, tienen que sujetarse a la obediencia de su mamá. Voy a decirlo por una última vez, no es un consejo para que lo haga igual, ¿oyó?
Ahora, la mente del espíritu, la mente espiritual busca otra cosa y se centra en una: agradar a Dios. No complace los deseos personales, no complace los temores, no le hace caso a la autosuficiencia, sino que es todo lo contrario. No se trata de nuestros deseos personales, sino de lo que quiere Dios, su voluntad. Yo quiero hacer solo lo que Dios me diga. Yo quiero hacer solo lo que Él quiere hacer. Y ya que se nos está acercando el fin de año, bueno, faltan unos meses, pero aprovechando la ocasión que lo estoy diciendo ahora, conforme se acerque el año 2026 y usted empiece ya a proponerse metas, sueños, anhelos, los cuales pueden ser muy buenos. Me asombra ver la cantidad de planes y propósitos y resoluciones que la gente se hace el 31 de diciembre antes de las 12. Algunos comiendo uvas. He visto gente hasta arrastrar maletas porque así se van de viaje. Y tantas locuras que hacemos supersticiosas. Estamos dejando llevarnos a veces por nuestros deseos personales, pero tal vez no le hemos preguntado no hemos hecho la pregunta más importante: Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? No se trata de los míos, se trata de los tuyos para mí. Entonces, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuáles son sus metas para el 2026? Yo siempre lo resumo en una. Y sí tengo metas personales, pero siempre lo resumo en uno: complacer a mi Padre. Porque sé que si lo complazco a Él, ya estoy bien. Si lo complazco a Él, tengo el respaldo y el favor divino y no necesito la aprobación de los hombres. Solo quiero complacerlo a Él. ¿Lo logro los 365 días del año? Probablemente no. Debe haber momentos en los que, usando un poquito de humor, el Señor desde el cielo: así no era. Pero busco su aprobación. Busco su aprobación. Tengo un temor reverente de hacer las cosas como a Él le agradan. Y en uno de los lugares donde más trato de manifestarlo, me esfuerzo por hacerlos en el pastorado, mi servicio a ustedes, mi servicio a Dios y mi servicio a esta casa. Hago mi mejor esfuerzo, indistintamente de dónde esté, dónde me toque estar, dónde me toque servir. Hago mi mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque me agrada agradarlo a Él. Si tiene sentido eso, en esa redundancia, me agrada agradar a Dios. Saber que desde el cielo le saco una sonrisa a Dios, para mí eso es mi satisfacción más grande. Ahora, no se sienta mal por hacerlo. La Biblia dice que aquellos discípulos, aquellas personas que sirven al Señor y que han padecido de sus sufrimientos aquí en la tierra, van a recibir una corona en el cielo. Así que sí hay un premio para ustedes. Y yo sí quiero mi corona en el cielo. No superior a la de nadie, sino la corona que tiene mi nombre, la corona que yo voy a recibir porque el Señor me dice: durante tus años en la tierra me serviste, hiciste lo que tenías que hacer. Aquí está, buen siervo y fiel, aquí está tu corona, aquí te la recibes. Y hay una para usted también. Pero eso va a depender mucho de cuál es la mente que usted escucha: la mente de la carne o la mente espiritual. Hay una membrana muy delgadita entre una y la otra, y esa membrana se cruza cuando nosotros decimos: Espíritu Santo, tú vives en mí. Gálatas 5:17, si me lo pueden poner por favor. Mire lo que dice Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, para que hagan lo que Jesús quiere, no para lo que ustedes quieren. Pastor, entonces está mal pedirle al Señor por nuestras peticiones personales. Jamás. Nunca he dicho eso y nunca lo voy a decir. Pero quiero citarle Salmos capítulo 37. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces no es que estén mal las peticiones del corazón, el problema es que no nos deleitamos en Él primero. Entonces tu deleite debe ser complacer a Dios. ¿Por qué no te vas a acostar esta noche y de aquí en adelante y le preguntas al Señor qué hice bien y qué hice mal? Si el Espíritu Santo mora en ti, créame, o te contesta en ese momento, o la respuesta viene al día siguiente. Y te va a revelar la razón por la que tomaste buenas o malas decisiones, y así te va corrigiendo y te va disciplinando si es necesario.
Así que ya vimos 2 puntos. El número 1 es que no vivimos en condenación. Y el segundo es que el Espíritu cambia nuestra manera de pensar. Aquí ve la número 3. El Espíritu nos da poder para vencer. O sea que el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, cuando su vida está en nuestra vida, nosotros también tenemos poder para vencer en el Espíritu. La victoria diaria no depende de nuestras fuerzas humanas, sino que depende de la presencia de Dios. Y yo quiero pedirte que esta mañana, mientras estás escuchando este mensaje, le pidas a Dios que se fortalezca en ti. ¿Puedes decir eso conmigo? Fortalécete en mí. Fortalécete en mí. Ahora acabamos de leer Gálatas y hablábamos sobre la carne y el espíritu, cómo se oponen entre sí. Algunos de ustedes probablemente escucharon esta historia, quizás en su infancia o en su juventud. La he escuchado hasta en las universidades, porque no es una historia bíblica, pero refleja un principio bíblico. Es aquella historia, aquel cuento de un niño que le pregunta a su abuelo: abuelo, ¿cómo es que tomo buenas o malas decisiones? ¿Cómo saber cuándo tomar las buenas y cuándo tomar las malas? Y el abuelito se le acerca al nieto y le dice: quiero que pienses que es como tener 2 lobos peleándose dentro de ti, en tu mente. 2 lobos, uno hambriento y el otro también. Entonces viene el nieto y le pregunta al abuelito: ¿y quién vence al otro, abuelito? Y el abuelito dice: el que alimentes más, el que les des más de comer. Si le das más de comer a la carne va a estar en contra del espíritu y la va a vencer. Pero si alimentas al espíritu, el espíritu vencerá a la carne. ¿Cuál alimentas más? ¿Cómo alimento a la carne? Escuchando mis deseos, siguiendo mi voluntad, siguiendo mis instintos, cayendo en malos hábitos, escuchando al enemigo decirme lo que desagrada a Dios y aún así hacerle caso. ¿Cómo alimenta el espíritu? Esa se la pongo más fácil. Quiere fortalecer el espíritu para que devore la carne, devore el lobo carnal, devore al enemigo. Aquí está cómo lo alimenta: ore, lea la palabra, congréguese, adore, ayune, haga los hábitos espirituales que la Biblia nos enseña, y de pronto usted va a estar más fortalecido de lo que usted se imagina. Si usted dice: es que cómo me cuesta no caer en tentación, quizás lo que necesita es vivificar el Espíritu Santo dentro de usted, darle más fuerza. Ore más, lea más su palabra. Imagínese solo por un instante que cuando Jesús fue tentado en el desierto por medio de Satanás, Jesús estaba ahí, enviado por Dios, por el Espíritu Santo al desierto. Allí, siendo tentado por Satanás, Jesús no hubiera conocido la palabra. Esa es una cosa hipotética y totalmente falsa, por supuesto, porque Él era la palabra. Pero solo se imagina un momento que Él no tuviera ningún hábito espiritual, hubiera caído desde la primera vez que el diablo lo tentó. Pero sus hábitos espirituales estaban tan fortalecidos y su mente aquí en la tierra permanecía fiel a no decir nada que el Padre no le dijera, a agradar al Padre y todo enfocarlo en el Padre, que Satanás no pudo contra él. Y por eso también Pablo decía: resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Entonces el Espíritu, cuando vive en nosotros, nos da poder para vencer. Pero no lo vence usted, lo vence el Espíritu Santo a través suyo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que somos más que vencedores, porque el diablo ya está vencido. Usted lo único que tiene que hacer es recordárselo. Y Jesús se lo recordaba a Satanás: no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú pronuncias, declaras la palabra, se fortalece el espíritu dentro de ti. Romanos 8:11 dice así, por eso hablaba sobre vivificar. Léalo conmigo, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, o sea, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Dígalo, vivificará. Por eso usted esa expresión: vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, o sea, ustedes. O sea que el Espíritu Santo no solamente nos ayuda a orar, el Espíritu Santo también nos da fuerzas para resistir ¿qué? Tentaciones, para perdonar y para seguir.
o sea, perseverar. ¿Cuántos han aprendido esta mañana? Le doy la cuarta y última. El Espíritu nos afirma como hijos. Esta no la puedo dejar pasar. Sí, el Espíritu te libera de condenación, sí, el Espíritu te fortalece, pero también el Espíritu te afirma como hijos de Dios. Y eso lo encuentras ya en los últimos versículos del pasaje que estuvimos leyendo hoy, que sería el 12 y el 14. Continúan, por supuesto, pero nosotros vamos a detenernos hoy en el versículo 14. Dice Romanos 8:14, si me lo pueden poner de una vez, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Estos son hijos de Dios. ¿Quiere usted ser hijo de Dios? Sea guiado por el Espíritu. Esta es la segunda parte de esta serie. La primera fue: en Cristo pasamos de muerte a vida. La segunda parte es cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Dejamos que Él gobierne nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra moralidad, nuestra ética. Todo lo gobierna Él. Eso significa que yo no voy a hacer nada que a Dios le desagrade, y voy a hacer todo lo que a Él le complace, todo lo que a Él le agrada. Me voy a equivocar en el camino, muchísimas veces, pero la gracia me va a cubrir y me va a recordar siempre a dónde debo llegar y a dónde debo retornar. Y por eso le dejo 5 lecciones, siempre dejo 3, y me esforcé por reducirlo, pero no pude. Así que aquí van 5 lecciones, 5 conclusiones de la prédica de esta mañana, porque no la pude reducir. Busqué, le di vuelta a la prédica, dije siempre doy 2 o 3 lecciones finales, esta vez van 5. Así que bueno, hay ganancia para usted. La primera es que la vida cristiana no se trata de luchar en la carne, se trata de andar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? La segunda lección es que el mismo poder que levantó a Jesús, el mismo poder según la Biblia, es el que vive en ti. Wow, cuando uno llega a esa revelación, el Espíritu que hizo resucitar a Jesús vive en mí, significa que dentro de ti no vive un espíritu de pobreza o debilidad, sino de fortaleza espiritual. Y es el Espíritu nuestro el que en el día posterior resucitará y se irá al cielo. La carne no tiene eternidad. Esto no tiene eternidad. Ese Espíritu sí lo tiene. Tendremos cuerpos, obviamente, resucitados con Él, pero esto ya no. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Ya lo he dicho muchas veces, pero por si acaso a alguien se le ha escapado, no lo recuerda bien. Cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, se aparece en distintos escenarios, y muchas de las veces que Él se vuelve a aparecer después de su resurrección, es irreconocible. Tarda un tiempo, tarda un momento en que lo puedan reconocer. No estoy diciendo que su apariencia física era 100% distinta, y no tengo solvencia porque no se tomaban fotos en ese momento como para poder decir cómo era el rostro de Jesús. Y hay personas que han pasado siglos tratando de interpretar cuál era la imagen de Jesús. No es que sea una pérdida de tiempo, pero mi afán no está en cómo era el aspecto físico de Jesús, porque sé que lo voy a ver cara a cara algún día. Entonces no estoy afanado por eso. Estoy más afanado por saber si le complace lo que yo hago aquí en la tierra, no cómo Él era físicamente. Pero sí vemos en la Biblia que se aparecía a los discípulos, se aparecía a sus seguidores, y la gente no sabía que Él era, hasta que se le revelaba. Lo cual significa que entre el cuerpo que murió y el cuerpo que resucitó, algún aspecto, algún semblante diferente existía. Y sin ni siquiera haber llegado al cielo, Moisés, cuando tenía conversaciones cara a cara con Jesús, bajaba, y dice la Biblia que le resplandecía el rostro. Eso significa que cuando tú caminas con Cristo, el Espíritu Santo vive en ti, tienes comunión con Él, hay cosas de hasta tu apariencia que cambian. Y esto es difícil de poderlo explicar. Solo la gente que vive en el Espíritu va a entender lo que yo digo. Pero no tiene que estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, a menos de que usted lo haya vivido. Pero ¿no ha notado cómo el rostro de la gente cambia cuando Jesús vive en ellos? Cambia su forma de ser, su apariencia. Y es difícil expresarlo, porque uno dice, no es como que se maquille diferente, ¿verdad? No es como que fue un salón de belleza y se cambió el look. No es como que se maquilló de una forma distinta. Es sencillamente que el corazón alegre hermosea el rostro. Lo dice la Biblia.
Y ahora que Jesús mora en el corazón, no sabemos cómo expresarlo, pero hasta en la mirada de las personas se mira diferente. Quédesele viendo a una... Bueno, no, tampoco lo vaya a friquear, ¿va? Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pero observe, tal vez mejor dicho, observe a una persona cuya vida está en Jesús y va a darse cuenta que donde sea, la persona da luz. Entra a un restaurante, ilumina el lugar. Saluda a las personas y la gente lo sonríe. Claro que tienen enemigos. Andar con Cristo no todo es de vivir con amistades. También hay oposición. Pero algo pasa cuando las personas están en Jesús. Es ese catedrático al que usted entra a su clase, ese maestro, esa maestra, ese docente, y no sé, pero su rostro resplandece y hay paz en esa clase. Y por consiguiente también, por contraste, entramos a ciertos salones, ciertas clases, ciertas reuniones laborales y decimos, wow, cuánto falta la presencia de Jesús en las personas. La buena noticia es que la luz de Jesús va con usted. Entonces entre a esos lugares y recuerda el Salmo 23. Aunque esté yo en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su presencia va conmigo. Entonces tú puedes estar delante de una persona no temerosa de Dios, no temerosa de Cristo, pero los demonios se sujetan al poder de Dios. Así que no importa si usted está rodeado de demonios y de fuerzas espirituales negativas, Cristo está con usted y usted tiene la ciudadanía celestial aquí en la tierra para poder entrar con permiso y autorización a los lugares y decir, aquí no hay paz, pero yo soy embajador de la paz porque Cristo está aquí. Entonces me acuerdo, le conté una historia a ustedes creo que fue el año pasado, cuando íbamos muchas veces a evangelizar a lugares cuyos nombres ya ni me acuerdo, lugares difíciles de mencionar, en aldeas, caseríos en Guatemala, donde a veces había que cargar el equipo porque ni carros entraban para poder llevar las bocinas y los instrumentos a esos lugares. Tanto que les puedo contar yo sobre eso. Y el cansancio nos invadía en la noche porque habíamos ministrado, evangelizado, tocado. Nuestros conciertos duraban a veces 2 horas y media de toques continuos. Y para los que no saben, muchas veces de esta banda donde yo tocaba era música acelerada, rápida. Entonces uno terminaba deshidratado de esos toques y yo me iba a acostar. Y me acuerdo que en una ocasión nos metieron en la casa de saber ni quién y todos estaban peleándose por no querer dormir en un cuarto, un dormitorio donde nos estaban hospedando. No era un hotel, era una casa particular. Y yo cargando ahí mis instrumentos, porque a los percusionistas nos toca cargar más que a los vocalistas, ¿verdad? Ellos tocaron su microfonito, ahí andaba yo con mis instrumentos. Entro a esta discusión y ustedes, ¿qué pasó? Es que zafo, nadie quiere dormir en ese cuarto. ¿Y por qué? Ese cuarto estaba lleno de un montón de cosas como hechicerías, como cosas raras. Miren, ni siquiera quiero narrarle lo que miramos, pero algo estaba raro en ese cuarto. Entonces yo solo me le quedé viendo al dormitorio y vi una cosa que era más importante que todas las demás cosas que lo rodeaban. Había una cama. Entonces les dije, ¿nadie de ustedes quiere dormir ahí? No, yo voy. Fer se hizo voluntario. Yo dormí tranquilamente esa noche. Me acuerdo que solo recosté mi cabeza en la almohada y dije, yo soy embajador de los cielos aquí en la tierra. Cristo, tú estás conmigo y tu paz está conmigo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti estoy confiado. Aquí permanezco yo. Mire, yo dormí como bebé ese día. En la mañana siguiente, ¿dormiste bien? Tranquilamente. ¿Y ustedes? Yo no, por las imágenes y por esto y todo lo que había ahí y esas situaciones raras que tenían ahí colgadas. Es que miren, ni siquiera eran deidades cristianas, eran cosas extrañas, raras. Yo no sé ni qué había ahí. Pero el Señor estaba conmigo y el Espíritu Santo vivía dentro de mí. Ahora, esto no estoy diciendo que tome situaciones de riesgo y que sea imprudente con esto. Solo estoy diciendo que hay veces que usted va a tener que recordar que mayor es el que vive en usted, el que está en usted y con usted, que el que está en contra suya. ¿Cuál voy? 2. 3. No vivas bajo la culpa. Vive bajo la gracia. Si hay alguien aquí que necesitaba, aunque sea escuchar esa parte del mensaje, llévesela. Quítese ya la culpa de todas las decisiones que usted tomó en el pasado, que las siga arrastrando en el presente y usted se pregunta, ¿por qué no tengo paz? No me siento bien, no me siento yo. Es porque tal vez necesita liberación
de la culpabilidad que usted carga por las decisiones que tomó o que gente tomó por usted que le siguen afectando al día de hoy. Perdone y viva bajo la gracia. Número 4, no camine en sus propias fuerzas, camine bajo su dirección, y me refiero a la dirección de Dios. Deje de estar utilizando su propio GPS mental y empiece a conectar al Espíritu Santo y diga lo siguiente. Esta es una oración constante en mi vida: no quiero ir a donde Dios no me mande. No quiero ir si Dios no va conmigo. Eso lo aprendí de la historia de Moisés, por supuesto, y hasta la fecha me ha ido bien con eso. Trato de no cruzar puertas donde no siento que la presencia de Dios va conmigo. Y como lo dije hace unos, no sé, no me acuerdo ni en qué serie lo dije, pero fue hace poco. Le dije: si no huele a Dios, no lo haga. Si no tiene paz, tampoco lo haga. Deje que el Señor y el Espíritu Santo vaya direccionando su vida. Pero eso solo funciona cuando el Espíritu vive en usted. Y el número 5 y el último es: no sobreviva. Deje de estar en estado de supervivencia y empiece a vivir en el Espíritu. Deje de estar en eso de: ay, es que estoy viendo cómo saco el día a día. Nah, suéltelo. Deje de estar viviendo por sus propias fuerzas. Suelte y deje que el Espíritu Santo dirija cada decisión de su vida. Tome control de usted y las cosas van a cambiar. Y por eso repito una vez más Gálatas 5:25, y con esto termino: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el capítulo 1 de esta serie se habló sobre la vida en Cristo, vida en Jesús. Esta segunda parte de hoy fue la vida en el Espíritu. Espérese para la tercera, cuarta y quinta parte. Si la serie vida está siendo de bendición para usted, es porque está vivificando áreas en su interior que necesitaban un toque de Jesús, necesitaban un toque de Dios. Así que prepárese, porque apenas estamos arrancando la serie. El próximo domingo estaré reforzando muchos de estos principios, y cada vez vamos a ver cómo la obra del Espíritu Santo va haciendo lo suyo desde nuestro interior. Cierre sus ojos unos instantes, por favor. Incline su rostro. Es tiempo de orar. Creo que hoy es tiempo de reconocer nuestra dependencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Vivir en el Espíritu significa de aquí en adelante renunciar a nuestras decisiones personales que son guiadas por deseos de la carne, por tentaciones, por emociones, por influencia de otras personas cuyas opiniones sobre nuestras vidas no están alineadas a la voluntad de Dios. Este es un momento de reflexión para decirle: Espíritu Santo, te suplico que vivas en mí. Hay un cambio de 180 grados en tu vida que te espera a partir del momento que tú sacrifiques, crucifiques tu carne, mueras a ti mismo y dejes que el Espíritu de Dios gobierne tus ideas, tus pensamientos y guíe tus pasos de aquí en adelante. Así que en el nombre de Jesús, desde este lugar, bajo la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y el poder que sobre todo nombre de Cristo Jesús, te declaro libre de toda atadura que te ha condenado hasta el día de hoy, que no te ha dejado avanzar o no te ha permitido crecer en las cosas de Cristo, que te ha estancado o te ha dejado en pantanos donde te sientes que tus pies no se pueden mover más. Siento que hay personas que están escuchando este mensaje y que se identifican con ese sentimiento, que sus pies están como atascados en pantanos espesos que no les permite avanzar y están gritando auxilio en su interior. Hoy, en el nombre de Jesús, eres libre de esas aguas pantanosas, espesas, y empiezas a caminar en Cristo Jesús, en un río de vida
tomado de la mano de Él. Así que en el nombre de Jesús eres libre de toda condenación. Que el Espíritu Santo te vivifique desde tu interior y que vivas de aquí en adelante para complacer al Padre en cada decisión y en cada momento importante de tu vida. Tu prioridad sea agradar a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.